Bendiciones, hermanos, un saludo a cada uno de ustedes, Dios les bendiga grandemente. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Estamos, hermanos, embalados, por así decirlo, en Primera de Juan. Las cartas de Juan son pero muy lindas, muy especiales, muy espectaculares. Estamos entonces en cuadrangulares.cl, hermanos, una radio que tiene el objetivo de edificar, apoyar, acompañar a cada uno de ustedes, ¿ya? Y también estamos en Facebook, hermanos, no se olvide compartir la enseñanza, ya que puede ayudar a más de alguien, ¿ah? Estamos en una campaña, hermanos, de que hay que estudiar la palabra, estudiar las escrituras, hay que conocerla, lo que más podamos. El análisis que hacemos acá es breve, quizás hasta superficial, podríamos decir, pero intentamos ser lo más exegéticos posible, aunque yo sé que una exégesis es mucho más profunda que cualquier cosa, pero tratamos de ir apegados a la palabra. Eso es fundamental para no perdernos en el camino con corrientes medias raras que aparecen por ahí. Así que un abrazo, hermanos, y comenzamos entonces ya inmediatamente, hermanos. Vamos a comenzar a trabajar entonces con Primera de Juan, ¿no es cierto? Capítulo 1. Estamos en la segunda parte de Juan capítulo 1, ¿ok? Hermanos, entonces ahí notamos, vamos a ver un detalle aquí. Dice el versículo 5, porque este capítulo es muy corto, tiene 10 versículos nada más. Y ayer vimos hasta el 4, hoy día vamos a ver del 5 en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os declaramos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Hay declaraciones muy interesantes aquí en este lugar, ¿ya? Vemos entonces aquí como Juan usa hábilmente el orden de las palabras, ¿no es cierto?, para enfatizar lo que quiere decir. De hecho, dice, este es el mensaje, ¿ya? Este es el mensaje, o sea, Juan pone énfasis, ¿no es cierto?, en el verbo ser aquí, ¿ya? Para poder dar a entender el sentido de existir, o sea, existe en el fondo este mensaje, ¿ya? Y despliega así no solamente la importancia del mensaje, sino también en su significado eterno, ¿ya? Y vemos que este mensaje, por consiguiente, no está sujeto a ningún cambio ni a ninguna modificación, ya que no se originó en Juan, obviamente, ni con ningún otro escritor. Así que, por lo tanto, cuando él dice, este es el mensaje que hemos oído de él, aquí voy a tratar de ir descubriendo algunas frases que son muy fundamentales para desarrollarla. Y vemos que Juan da a entender, hermanos, que Dios originó el mensaje, ¿no es cierto?, que Jesucristo hizo público, porque Juan escribe lo siguiente, dice, lo hemos oído de él. Y esta, fíjate que es la tercera vez que Juan utiliza esta construcción, ¿no? Dice, hemos oído, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, que los apóstoles oyeron el mensaje del labio de Jesús, y ellos también lo conocieron a través de las páginas del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? David decía lo siguiente, en tu luz vemos luz, Salmo 36, 9. Ya se hablaba de que Dios era luz en el Antiguo Testamento, y aquí ya empieza él cuando él dice, os declaramos, o sea, ¿qué le enseñó Jesús a los apóstoles entonces durante su ministerio terrenal? Y Juan lo resume en una oración simple y sencilla. Dice, os declaramos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Es una declaración profunda, tremenda. Y Juan, ¿no es cierto?, y los otros apóstoles recibieron esta declaración, ¿no?, de Jesús con el mandato de darla a conocer, ¿ya? Y el mensaje no solo tiene carácter, hermanos, de información, es un mandamiento, es decir, Dios habla y el hombre debe escuchar obedientemente. Os declaramos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna, ¿no? Entonces, cuando vemos esta frase, que la vamos a ir detallando un poco más, Dios es luz, Juan formula, hermanos, declaraciones breves que describen la naturaleza de Dios en el fondo. De hecho, en otros lugares dice, en Juan, por ejemplo, estoy hablando de Juan, capítulo 4, 24, dice, Dios es espíritu. En Primera de Juan 4, 16 dice, Dios es amor.
Y aquí en el verso 5, ya, él revela la esencia de Dios en una breve declaración de solamente 3 palabras. Dios es luz. Y Dios, hermanos, y aquí hay que dejar bien claro esto, Dios no es una luz entre varias luces. Tampoco es el portador de luz. Ya, Dios no tiene la luz como una de sus características, sino que Él es luz. ¿Ya? Y aunque haya creado, fíjate, la luz, Él mismo es una luz increada. ¿Te fijas? Entonces, además, la luz de Dios es visible, hermanos, es visible en Jesús, ¿ya? Quien dijo, yo soy la luz del mundo. En Jesús se hizo visible, entonces Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y de hecho en el credo de Nicea, que es uno de los credos más fundamentales que hubieron en la época, ¿no es cierto?, del siglo IV más o menos, ¿no es cierto?, la Iglesia confiesa que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz. Mira lo que dice, ese lo dice el credo de Nicea. Ahora, vemos que en Jesús vemos luz eterna de Dios, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su resurrección. La vida de Jesús, hermanos, estaba llena de luz. Y vemos, hermanos, que Jesús era completa y absolutamente transparente a la luz de Dios, ¿ya? Entonces él decía, y quien haya visto a Jesús, ha visto al Padre. Porque el que me haya visto a mí, ha visto al Padre, ¿ya? Entonces, y también aquí está esta frase que vamos desarrollando una a una. En Él no hay tiniebla alguna. O sea, vemos una luz absolutamente positiva, porque las tinieblas son todo lo contrario. Y en su escrito Juan frecuentemente contrasta cosas, fíjate, opuestas. Dice ya como la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el amor y el odio, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la fe y la incredulidad. Entonces él escribe, hermanos, en Dios no hay tiniebla alguna. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, por medio del uso en este caso, hay una énfasis aquí. Él subraya, ¿no es cierto?, lo lindo, lo positivo, ¿no? Dios y las tinieblas están diametralmente opuestas. Entonces cualquiera que tiene comunión con Dios, y aquí este es un principio muy interesante, cualquiera que tiene comunión con Dios no puede estar en las tinieblas. O sea, está en la luz, está en la gloria, está en la verdad, está en la santidad y está en la pureza de Dios. Por lo tanto, hermanos, vemos ya, avanzamos a los versículos 6 y 7, ya, si decimos, dice que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Entonces aquí vemos que Juan repite la palabra comunión, que usará primeramente cerca ya del fin de su introducción. La comunión, tal como él dijo, es con su Padre y con el Hijo Jesucristo. Ya, acuérdate que lo que significaba comunión, que lo vimos ayer, significa compartir internamente, es cosas en común, ¿no? Compartir internamente la plena luz de la presencia de Dios. Cuando estamos en comunión con el Señor, estamos compartiendo ¿qué cosa? La plena luz de la presencia de Dios. O sea, no hay nada que quede oculto, hermanos, ante el brillo de la revelación. Nada. De la revelación divina. O sea, en Dios no hay en absoluto tiniebla alguna, ¿cierto? Sin necesidad de ocultar absolutamente nada. Entonces, el pecador que se niega a armonizar con la voluntad de Dios no puede afirmar que tiene comunión con Dios. Entonces quizás alguna de aquella gente de la época, ¿no es cierto?, que se oponía a la fe cristiana, ¿te acuerdas? Cerca del primer siglo, ¿te acuerdas que ya hemos hablado harto, pero yo creo que ustedes tienen que tener claro eso porque los contextos para mí son fundamentales, ¿ya? ¿Te acuerdas que había un grupo que se llamaba los gnósticos? Y los gnósticos decían, tenemos comunión con Dios. Sin embargo, esa gente continuaba caminando en las tinieblas, ¿te fijas?
Ellos aseguraban que tenían comunión con Dios, pero caminaban en tinieblas, es decir, encontraban intensa satisfacción en una vida de placer y de pecado. Entonces separaban la palabra del hecho. Y eso no puede suceder. Entonces profesaban vivir para Dios, pero sus obras, hermanos, demostraban ser incompatibles con su confesión. ¿Te fijas el detalle? Vivían una mentira en el fondo. Y a veces pasa con muchos creyentes, así que tengamos mucho cuidado. No hable nada que usted no viva, hermanos. Todo lo que usted hable, vívalo. Recuerdo mucho una frase del pastor, haber escuchado al pastor Zárate predicar, y él contaba una historia de cuando un borrachito le gritaba a alguien que estaba predicando, él le decía, vívelo. Todo el mundo intenta, cuando nos ve a nosotros como creyentes, todos quieren ver que nosotros estamos viviendo lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las obras que son contradictorias entonces con la afirmación de vivir para Dios? ¿Cuáles? Son aquellas obras que no pueden mantenerse ante la luz de la palabra. ¿Te fijas? O sea, lo que estoy haciendo, ¿está de acuerdo a la Escritura? Lo que yo llevo a cabo, lo que yo realizo, lo que yo pienso, lo que hay dentro de mi corazón, ¿está a la luz de la palabra? ¿Está correcto? Y de hecho las tinieblas, hermanos, pueden cegar a una persona de tal manera la pueden cegar, hermanos, que su corazón está lleno de odio hacia su hermano. Y esta siquiera resulta en una negativa a vivir según los preceptos de Dios. Claro, cuando yo vivo empeñado en que con este no, y no, este no lo paso, y no nomás. Usted se está negando en el fondo a vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. ¿Ok? Y de hecho Juan globaliza su descripción de la gente que vive en las tinieblas. Él no dice ellos, sino dice nosotros. Entonces, si decimos que somos el pueblo de Dios, pero continuamos viviendo en el pecado, ¿qué pasa? Mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Entonces, si mentimos, no solo mentimos con nuestra boca, sino con todo nuestro ser. Entonces nuestras vidas están en contra de Dios debido a un corazón lleno de odio a causa de la voluntad, ¿no es cierto?, inclinada hacia la desobediencia, porque hay que tener claro que muchas veces tenemos una voluntad inclinada, hermanos, a hacer lo que nosotros queremos. Entonces el pecado aleja al hombre de Dios, obviamente, ¿ya? Y no solo de Dios, sino que también de su prójimo. De hecho, desbarata la vida y aumenta, hermano, la confusión. Ya en vez de paz, ¿qué es lo que hay? Hay discordia, en vez de armonía y desorden. En lugar de comunión, hay enemistad. Entonces, sin embargo, cuando tenemos comunión con Dios, ¿qué es lo que hacemos? Experimentamos, hermanos, su gracia, ya la gracia de Cristo, que lo que hace es dispersar entonces las tinieblas y nos llena de la luz. Eso es lo que hace, nos llena de su luz. Así que tener comunión con Dios es vivir una vida de santidad ante su sagrada presencia. ¿Te fijas? Vivimos, ¿no es cierto?, una vida de santidad, y cuando hay algo que no podamos superar, bueno, ahí estamos orando al Señor para que Él nos dé fortalezas en superar ciertas cosas. La santidad, hermanos, demanda verdad en la palabra y en el hecho. Claro, ser y hacer, que es una frase que siempre me ha gustado. Ser y hacer, no podemos separar estas dos cosas. Entonces, ¿cuál es entonces la característica de una vida, ¿no es cierto?, a la luz de la verdad de Dios? ¿Cuál es la característica? Si andamos, ¿no es cierto?, en la luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, andar en la luz es algo continuo, constante. Significa que vivimos en el resplandor de la luz, hermanos, de Dios, de modo tal que reflejamos las virtudes y la gloria de Dios. Y de hecho Dios mismo, hermanos, vive en una luz inaccesible, tal como lo revela Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, 16. Entonces, vivir para Dios implica tener una sana relación con el prójimo. ¿Te fijas? Eso es como una consecuencia, ¿ya?
Y esta verdad queda obviamente reflejada, hermanos, en el resumen del Decálogo, que dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Eso lo sabemos de memoria. Así que el anhelo de la gloria celestial ante la presencia de Dios debe ir acompañada por un deseo ferviente de tener comunión con la iglesia en la tierra. Así que esto de pertenecer y de trabajar con un grupo de hermanos es muy fundamental. Y de hecho en esta época se ha dado de que cada uno quiere servir al Señor y seguir al Señor solito. Yo le digo, no puede ser. ¿Por qué? Tiene que aprender a amar a algunos que estén ahí, a ese grupo, a esa comunidad, a esa familia. Tenemos que aprenderlo, porque si no tenemos gente, no tenemos con quién juntarnos, no tenemos a nadie, ¿con quién vamos a practicar o vamos a aplicar estas verdades? Entonces dice, además, si andamos en la luz y tenemos comunión con Dios unos con otros, nos damos cuenta que nuestros pecados han desaparecido. Y Juan dice, ¿qué es lo que dice Juan ahí? Dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Te fijas? O sea, Jesús nos limpia y nos presenta a sí mismo como una iglesia radiante, hermanos, sin mancha, sin arruga, ni otra cosa semejante, sino una iglesia santa e inmaculada, decía Pablo decía en Efesios 5:27 y Hebreos también 9:14. Entonces vemos, hermanos, que estamos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Usted sabía eso? Estamos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. O sea, el Hijo de Dios nos purifica cuando después de haber caído en pecado, vamos a Él y buscamos remisión. Y aquí nótese que Juan escribe el nombre de Jesús, habla de Jesús para llamar la atención a la vida terrenal, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios, que derramó su sangre para remisión de los pecados. Entonces el pecado pertenece, ¿no es cierto?, al mundo y a las tinieblas. Hay que dejar claro eso. Pertenece al mundo de las tinieblas y no puede entrar en la esfera de la santidad. Por consiguiente, Dios entregó entonces a su Hijo para morir en la tierra. Por medio de la muerte de su Hijo, Dios quitó el pecado, ¿cierto? Dios quitó el pecado, quitó la culpa del hombre para que el hombre pueda tener comunión con Dios. ¿Te fijas el detalle? Entonces, si decimos que no tenemos pecado, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la luz no está en nosotros. O sea, aquí hay otra negación, digamos, hay esta afirmación, ¿no es cierto?, que hacían los oponentes de la fe cristiana de aquella época. Quizás aquellos a quienes se ha dado, ¿no es cierto?, se les domina, ¿no es cierto?, como los gnósticos de aquella época, era que ellos decían que habían avanzado a una etapa que estaba así como mucho más allá del pecado, ¿ya? Ellos decían que habían logrado su meta, habían logrado la perfección. Y Juan escucha a esta gente que afirma que ellos no tienen pecado, pero cuando cita lo que ellos afirman, fíjate lo que hace él. Él se incluye a sí mismo y a sus lectores y coloca la afirmación, ¿no es cierto?, en una oración condicional. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la luz no está en nosotros. Entonces, mire, todo aquel que no siente necesidad de orar esta parte del Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras deudas, perdona nuestras deudas, porque piensa que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, ¿ya? De hecho, el rey Salomón dijo algo muy especial aquí en el Proverbios 23:13, dice, el que oculta sus pecados no prospera. ¿Te fijas? El que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y renuncia a ellos, haya misericordia. O sea, la elección de las palabras es muy significativa. Juan dice, no tenemos pecado. No escribe, no pecamos. Dice, no tenemos pecado. ¿Te fijas? Y aquí vemos que este sustantivo pecado describe la causa y la consecuencia de un acto de desobediencia, ¿ya? Entonces, pero cuando se usa como verbo, esta palabra describe la acción en sí misma. Ahora,
Vemos entonces, hermanos, que en la época del apóstol Juan, dije, que es muy importante tener claro cuál es, por qué escribe y dice ciertas cosas, vemos que los filósofos griegos postulaban una especie de separación entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu, decían ellos, es libre, ya, pero el cuerpo es materia, ya, y con el tiempo muere. O sea, el cuerpo, no pasa nada con el cuerpo se muere, ¿no es cierto? Y en otras palabras, si el cuerpo pecaba, el espíritu no era, en este caso, afectado ni era culpable de ello. Por consiguiente, el pecado no puede afectar al espíritu. Así que la primera epístola de Juan no da suficiente información como para concluir que Juan estaba oponiéndose activamente al pensamiento griego. No obstante, sí podemos decir que las Escrituras enseñan la universalidad del pecado. En este caso, al decir que cuando habla de la raza humana y dice, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Ahí hay varios versos, hay Salmo 14.3, el 53.3, Romanos 3.12, Eclesiastés también 7.20. Todos estos versículos hablan de que no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno, o sea, todos, por cuanto todos pecaron. Nos dice algunos, todos pecaron, somos todos pecadores. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando. Además, hermanos, la verdad de la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces, en la ceguera espiritual de algunos, ya vamos directamente en contra de la clara enseñanza de las Escrituras, y Dios no nos juzga por las palabras que hemos dicho, ya que nuestras propias palabras nos condenan, ¿cierto? Entonces, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia. Este verso es muy doctrinal, así que vamos a ojo con esto, aprenda esto por favor. Ya, de hecho el texto, fíjate hermano, el texto, y sería bueno que tuviera la Biblia abierta o el celular abierto ahí donde estoy hablando, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. Aquí hay tres partes. La primera es la condición, ¿ya? Si confesamos nuestros pecados, esa es la condición. La segunda es la certeza, Él es fiel y justo, ¿ya? Y la tercera es el cumplimiento. Mira qué interesante. Ahora, si confesamos nuestros pecados, esta es la parte, como dije, condicional de la oración, que señala nuestro reconocimiento del pecado. Es fundamental, hermano, reconocer el pecado. Abierta y honestamente enfrentamos el pecado sin ocultar nada, ni tampoco buscar excusas para el mismo. Confrontamos los pecados que hemos cometido sin defendernos, sin justificarnos. O sea, confesamos nuestros pecados para demostrar arrepentimiento, obviamente. Demostramos nuestro arrepentimiento a través de la confesión y renovación de nuestra vida. Entonces no se nos dice cuándo tampoco, no se nos dice ni cómo confesar nuestros pecados, ¿ya? Pero el arrepentimiento diario del pecado nos lleva a una confesión continua, ¿ya? Lo que Juan en realidad escribió es lo siguiente: si seguimos confesando en el fondo nuestros pecados, ¿te fijas? Escribe la palabra pecados, y esta palabra pecados es en plural, no es en singular. O sea, está hablando, hermano, está indicando la magnitud de todas nuestras transgresiones, hermanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, vemos que Él es fiel y justo. Dice otra frase aquí, Él es fiel y justo. O sea, aquí tenemos la certeza. Tenemos la certeza de que Dios es fiel cumplidor de sus promesas. Ya, en este caso es Dios fiel, que no hace el mal, que es recto y que es justo, ¿no es cierto? Entonces no nos regaña, ni tampoco nos rechaza, no se impacienta, tampoco falta su palabra, ¿ya? Entonces la única condición que Dios requiere en este caso, ¿ya?, para el perdón, es que confesemos, o sea, reconozcamos, abramos el corazón y le digamos: Señor, este es mi problema. Esta es mi situación que no logro superar. ¿Te fijas? Ya, y después dice, Él nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda
justicia. Y aquí se nota el cumplimiento, ¿te fijas? Aunque los traductores ponen los verbos en tiempo futuro, ¿cierto? Como si las acciones de perdonar y purificar tendrán lugar en el futuro, el texto en el original dice que Dios en realidad perdona y purifica de una vez y para siempre. Entonces el primer verbo, perdonar, ¿ya?, describe la acción de cancelar una deuda y restaurar al deudor. ¿Te fijas el detalle? Entonces, y de hecho hay otro verbo ahí que es muy interesante, que es el verbo limpiar. ¿Qué es lo que hace el Señor ahí? Se refiere a santificar, ¿no es cierto?, al pecador, perdonado, de modo tal que pueda tener comunión con Dios. Esa es la idea. Lo limpia, lo lava, lo purifica. ¿Para qué? Para que vuelva a restablecer la comunión con Dios. Y vemos ahí cómo Dios toma la iniciativa, ya, puesto que nos dice: venid y razonemos juntos. Miren lo que dice ahí en Isaías 1:18. ¿Te acuerdas cuando él dice: aunque vuestros pecados son como la escarlata, serán tan blancos como la nieve; aunque son rojos como la púrpura, serán como la lana? Entonces, es muy lindo este verso, ¿no? Así que, hermanos, a confesar nuestras faltas, no diga que no diga que no, si yo no lo hice, no se excuse, aprenda a abrir su corazón ante el Señor y decirle cuál es su situación, cuál es su problema, cuál es su inclinación, porque a veces hay gente que tiene inclinaciones que no desaparecen tan fácilmente, están siempre ahí haciendo daño, ¿no? Ahora, el versículo 10, ya para concluir, llegando al 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no tiene lugar en nuestras vidas. O sea, este último versículo lo que hace es concluir la serie de oraciones condicionales, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo sirve como una introducción al capítulo siguiente, digamos, al capítulo 2. Entonces, la declaración que dice: no hemos pecado, cuando dice si decimos que no hemos pecado, revela, fíjate, la actitud arrogante del hombre infiel, de aquel hombre infiel que no se ha arrepentido ni que se ha regenerado. Entonces, en el versículo 8, el incrédulo había dicho que no tenía pecado. En el versículo 8 dice que no había tenido pecado, ahora afirma que no es un pecador. Y hay gente que dice, bueno, en el mundo hay gente que dice eso, dice, yo no le hago mal a nadie. Yo no. ¿En qué he fallado? ¿En qué he pecado? ¿No? Entonces afirma que muchos en este caso afirmaban que no eran pecadores, ¿ya? Entonces, si no es pecador, puesto que sostiene que no ha pecado, se pone entonces a la altura de Dios, ¿ya? Que en este caso Dios, el impecable, ¿no? Y por medio de su palabra Dios declara al hombre culpable del pecado. A través de la palabra el hombre es pecador. Pero si el hombre se niega a escuchar la evidencia que Dios le está presentando, ese hombre está acusando a Dios de mentir. O sea, yo no tengo pecado, así que usted, Señor, es un mentiroso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, de hecho, en la consecuencia de 3 versículos, el 6, el 8 y el 10, el escritor se mueve hacia una culminación. El versículo 6 dice, mentimos. El verso 8 dice, nos engañamos. ¿Ya? Y el verso 10 le dice, le hacemos a él mentiroso. Entonces, una vez más, Juan se incluye a sí mismo y también a sus lectores al usar, ¿no es cierto?, un pronombre personal, que está implícito, digamos. Nosotros, ¿ya? O sea, si llegamos al punto de decir que no hemos pecado, a pesar de toda la evidencia, entonces la palabra de Dios no tiene lugar en nuestras vidas, ¿ya? Y tal cosa significa que somos incrédulos, que han rechazado el evangelio de salvación. Entonces, el escritor de Hebreos advierte a sus lectores, ¿ya?, que no deben seguir el ejemplo de los israelitas rebeldes que perecieron en el desierto, ¿ya? Porque también, ¿no es cierto? Porque también dice, a nosotros se nos ha predicado el evangelio, nosotros también hemos escuchado el evangelio, tal como ellos, pero el mensaje que ellos oyeron no les sirvió, no fue de utilidad, puesto que los que oyeron no hubo una combinación precisa y perfecta, no la combinaron con la fe. Claro, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué tienes que aplicar? Fe. Creer que lo que Dios está diciendo es una realidad, es una verdad absoluta.
Así que, hermanos, yo quiero mencionarles esto. Fíjate que hay algunas calcomanías o algunos murales que se habla, y se habla mucho de esto. Dice que Dios es amor. Sin embargo, pocos exhiben un cartel que diga Dios es luz, ¿ya? Y de hecho, esto es lo que hace Juan en la primera epístola. Él dice, Dios es luz, en el versículo 5, 1:5. Y más adelante escribe, Dios es amor, en el capítulo 4, 16, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la luz viene antes que el amor, ¿ya? Puesto que la luz descubre lo oculto. Entonces, cuando tenemos comunión con Dios, no podemos ocultar nuestros pecados. Claro, cuando estamos cerca de Dios no podemos estar atentos cuando fallamos, nos equivocamos o hacemos daños, ¿cierto? Entonces los pecados, como las tinieblas, no tienen lugar ante la luz de Dios y deben quitarse. Entonces, ¿cómo quita Dios los pecados? Es el método de Dios. En primer lugar, vuelvo a repetir, porque ya estoy concluyendo, Él nos limpia del pecado con la sangre de Jesús, ¿ya? Que purifica todo pecado. Y en segundo lugar, Él especifica nuestra parte en la remisión del pecado, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados y nos purifica además. Entonces, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos, hermano, del pecado, pero hemos de estar dispuestos a confesar. Ya, ojo con ese detalle. Dispuestos a confesar, y la provisión de Dios y la responsabilidad del hombre siempre van tomados de la mano, ¿ya? Así que ojo con eso, y confesar significa que yo digo lo mismo, ¿no es cierto?, que dice Dios acerca del pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Confesar en el fondo es ponerme de acuerdo con Él. Dios aplica su ley y dice, tú eres pecador. Yo le digo, sí, Señor, yo soy pecador, ¿ya? Igual que el publicano, ¿no? Cuando se quedó en el atrio del templo, y él dice, yo reconozco mi pecado, y él decía, Dios, sé propicio a mí, o ten misericordia de mí, el pecador, o pecador, ¿ya? Así que, hermanos, cuando Dios y el hombre dicen lo mismo acerca del pecado, la sangre de Cristo, entonces, disuelve, hermanos, la mancha del pecado. Claro, Dios nunca más recordará el pecado. Él perdona, hermanos, y olvida, ¿ya? Así que ahí vemos que ciertamente podemos comprender que Dios entonces es amor. ¿Ok? Así que, hermanos, no se olvide de este capítulo, que quede en su memoria, compártalo. Ayúdenos con eso, a compartirlo, a que otros lo escuchen por WhatsApp, por Facebook, por todos lados. Envíelo a alguien que usted esté discipulando, por ejemplo. Yo no pretendo usurparle ni tomar su lugar, solamente aportarle como un granito de arena, ¿no? Y aquí hago un pequeño resumen del capítulo 1 para poder terminar. Primero, hermanos, los primeros 4 versículos de esta epístola son introductorios y constituyen un resumen, ¿no es cierto?, de algunas cosas. Ahora, la introducción también le recuerda el primer versículo de Génesis y el primer versículo del Evangelio de Juan. ¿Ya para qué? Para demostrar la continuidad del mensaje de Dios. Entonces, el escritor le informa al lector que el mensaje que él, ya cierto, y otros testigos presenciales proclaman es verdadero, y eso está diciendo Juan, es verdadero y se ajusta a los hechos. Entonces, este mensaje tiene que ver con la palabra de vida, ¿ya? Que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, Juan invita al lector a tener, ¿qué cosa? Tengan comunión con Dios a través de la obra poderosa que hizo el Señor Jesús. Entonces, Juan parece oponerse, ¿no es cierto?, a los maestros religiosos que hacen afirmaciones muy osadas y sin fundamento, pero antes de aludir a algunas de sus declaraciones, él especifica el núcleo del mensaje de Dios al hombre. Y ahí dice, ¿no es cierto?, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, las declaraciones de estos maestros eran erradas, eran inaceptables frente a lo que Dios estaba revelando.
Así que sus observaciones, hermanos, lo que hacen es contradecir el mensaje de Dios y manifiestan un corazón no arrepentido. Cualquiera que quiera vivir en su basura o en el barro o en la inmundicia del pecado, hermanos, es un corazón no arrepentido, un pecador no arrepentido que dice: yo no le he hecho mal a nadie. Hermanos, no. Si tomamos esa postura estamos muy complicados. Así que Juan lo que hace es alentar al lector, ¿ya? Y dicen entonces que si andamos en la luz y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará nuestros errores y nos purificará, ¿no es cierto?, por medio de la sangre de Jesús, su Hijo. Así que debemos, por lo tanto, andar, hermanos, en la luz de Dios. Así que, hermanos, yo creo que hemos aprendido bastante, hemos sido bendecidos en este día. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga grandemente, que su gracia esté sobre nosotros, hermanos. Miren, y quiero solamente terminar con esto. Él nos perdona todos los pecados cometidos, ¿ya? O que alguna vez cometeremos. Estamos hablando de que el perdón de Dios es pasado, presente y futuro. Pero la relación debe mantenerse. La relación debe continuar siempre. No necesitamos confesar los pecados del pasado otra vez, y no necesitamos temer que nos echará fuera, si nuestra vida no está perfectamente limpia, porque esta cosa a veces de los pecados a veces no nos pasa la cuenta y como que estamos al debe, digamos, estamos siempre atrasados, digamos, en la confesión, ¿ya? O desde luego deseamos confesar nuestros pecados en forma continua, pero no porque pensemos que las faltas que cometemos nos harán perder esta salvación tan hermosa. Entonces, la clave ahí entonces nuestra relación con Cristo, tenemos que tenerla clara, es absolutamente segura. Sin embargo, día a día mantenga este tema de confesar, este tema de comunión, ¿ya? Y que podamos disfrutar al máximo esto de la comunión, esto del gozo que yo hablaba ayer, el gozo en Él, en su salvación, en su bendición tan grande que Él nos ha dado. Así que, hermanos, y de hecho la confesión, la verdadera confesión implica, hermanos, la decisión de que yo ya no quiero más, yo no quiero seguir pecando. Yo no quiero seguir, como dije adelante, en el barro. ¿Ya? No confesamos genuinamente nuestros pecados delante de Dios y si planeamos cometer, al otro día tenemos en mente cometer otra falta, ¿ya? Y después otra vez buscamos el perdón temporal. Entonces debemos orar pidiendo fortaleza para derrotar la tentación cada vez que aparezca, hermanos. ¿Ya? Entonces, si Dios nos ha perdonado nuestros pecados por la muerte de Cristo, ¿por qué debemos confesar entonces nuestros pecados? Al admitir nuestro pecado y recibir la limpieza de Cristo, entonces acordamos con Dios en que nuestro pecado es de veras malo y que deseamos abandonarlo. También nos aseguramos que no tenemos intención de ocultarle nada, ¿ya? Y también reconocemos nuestra tendencia a pecar. Reconocemos nuestra tendencia a pecar y nuestra dependencia de su poder para vencer el pecado. O sea, yo soy pecador, pero te necesito. Yo te agarro, te tomo, ¿no es cierto? Tomo la palabra, tu bendición. Así que, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque te tenemos. A pesar de que mis fallas no están constantemente fuera, mis errores están siempre en tu presencia, pero nos reconocemos faltos, nos reconocemos hombres que necesitan de tu mano de gloria. Un abracito, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Comparta, por favor, ese es lo único que le pido. Comparta. Colóquele ahí un me gusta. Parece que con los me gusta parece que se puede visualizar más, pareciera. Así dicen, me dijo por ahí, la hija me comentó ese detalle.
Así que hermanos, un abracito, nos estamos viendo mañana ya con el capítulo 2 de Primera de Juan. Bendiciones hermanos y que Dios les bendiga, ¿ok?